En este video vamos a abordar las diferentes perspectivas de género y educación. El grupo está conformado por los estudiantes Burbano Guaquespú Dubanes Medín, Cerón López James Ovidio, Pillota Muñoz Ana Lucía. Concepto género a través de la historia. El diálogo entre sexo y género ha evolucionado paralelamente a las transformaciones que han operado históricamente en las relaciones entre varón y mujer. Antiguamente era el aspecto biológico el que determinaba los roles sociales. El varón se dedicó a las actividades consideradas socialmente importantes o de mayor valor, como la política, la economía, el desempeño de trabajos remunerados, entre otros. La mujer asumió la responsabilidad de la educación y la crianza de sus hijos, en las labores domésticas y en las actividades menos valoradas por la sociedad. También fue otra característica la inferioridad y dependencia de la mujer con respecto al varón. De esta manera, la expresión género, que en un principio tenía un uso meramente gramatical, pasó a convertirse en una categoría utilizada por las ciencias sociales para el estudio de las diferencias entre varón y mujer. En el transcurso de la historia predominó la diferencia sin igualdad entre varón y la mujer, siendo esta última distanciada de la política y de los derechos de la ciudadanía. Por tanto, nacieron los movimientos feministas, teniendo como objetivo la búsqueda de la equidad entre hombre y mujer. La perspectiva de género contiene la forma racional, cuyo trabajo es buscar la igualdad de derechos y oportunidades entre el varón y la mujer, teniendo como propuesta una organización social fundada en la distinción de los dos sexos, pero a nivel de igualdad. La socióloga Karen Offen manifiesta que a pesar de las distintas tendencias que se presentaron en los primeros movimientos a favor de los derechos de las mujeres, tuvieron en común dos maneras de emprender la búsqueda de la igualdad, una relacional y la otra individualista. Hizo énfasis en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, resaltando los aspectos propios de la feminidad, como la capacidad de engendrar y de criar hijos. Insistió en la contribución de las mujeres a la sociedad y reclamó los derechos que por tales contribuciones les correspondían. En consecuencia, la corriente racional asumió las reivindicaciones relativas al derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar, a participar en todas las profesiones, a votar. También exigió igualdad ante la ley civil con respecto a las propiedades y a las personas. Es decir, conseguir que tanto ellas como los varones participen en las distintas facetas de la vida en un plano de igualdad, en diversos ámbitos como educativo, familiar, laboral, el político y el legislativo, entre otros. Por otra parte, Wittbol, con su conocida frase "no se nace mujer, llega uno a serlo", sostuvo que la feminidad es un producto de la cultura y que no tiene una determinación biológica. A estos planteamientos se unieron otras contribuciones filosóficas y sociológicas que, conectadas con el desarrollo histórico del feminismo, en definitiva rechazaron cualquier referencia a un orden natural. Por su parte, el psicólogo John Money, en su libro Desarrollo de la sexualidad humana, manifestó que la sexualidad es psicológicamente indiferenciada en el momento de nacer y se torna masculina o femenina en el transcurso de las múltiples experiencias vividas. De acuerdo con lo anterior, la separación entre sexo y género constituye una de las principales características de la denominada ideología de género, para lo cual el ser humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como varón o como mujer. En este sentido, es importante hablar sobre la igualdad de género y el feminismo. Hablar sobre igualdad de género y feminismo implica un proceso amplio de reflexión en torno a lo que en esencia es importante para todos como seres sintientes y merecedores, sin distinción de ninguna clase. Se confunden con frecuencia y han sido convertidos por el ego humano en armas de combate, más que en herramientas para una búsqueda real de justicia y de igualdad, pues si bien el reconocimiento de derechos es un acto vital para la construcción de una sociedad sólida y estructuralmente fuerte, la lógica de tener que pelear para ello o emprender luchas
históricas a costa de la vida misma. Es ya por sí sola un absurdo de gigantes dimensiones, pues no existe fundamento alguno que sustente la validez sobre el concepto de que como especie no somos iguales, cuando la biología básica es la misma para todos, mas sus diferencias no están para ser defendidas, sino para actuar como complemento dentro de un todo mayor, convirtiendo nuestros derechos en algo sagrado ante toda ley y un acto simplemente de respeto hacia la naturaleza humana. La realidad de la historia, sin embargo, no establece la igualdad como derecho innato por naturaleza. Nos enseña, por el contrario, que lo importante es la supervivencia con supremacía de género, donde desafortunadamente las mujeres son esa parte del todo, que en algún punto del camino fue relegada y convencida de no ser suficiente o necesaria, alternando así el equilibrio de lo que desde un principio debería haber sido una sociedad naturalmente igualitaria. Surge entonces la forma equivocada, la necesidad en el hombre por marcar un espacio donde la ambición por saberes superior lo llevó a negar y subestimar las cualidades más básicas de la mujer, quien por su parte interiorizó una falsa minusvalía y esto permitió ser olvidada. Bajo este escenario, la antropología biológica nos muestra por su parte que pese a la evolución del pensamiento, conservamos aún las huellas de una errada percepción, donde la aparente fragilidad física de la mujer llegó a ser confundida con incapacidad, debilidad e inferioridad, extendiendo luego al plano del conocimiento y generando un terreno fértil para la violencia perpetual. Pues aquello que en la biología del hombre dictaba ser mecanismos puramente protector fue luego transformado en un pensamiento alterado de superioridad, con todas las implicaciones posteriores, acciones como decidir, opinar, participar en política, estudiar, hacer una carrera, dirigir, liderar un país o un hogar, aprender, enseñar, calcular, leer, escribir, investigar, una larga lista de habilidades propias de la especie y de su capacidad biológica cerebral. Se cancillaron entonces como derecho propio de un solo género, anulando la posibilidad de que la civilización crezca de forma coherente, sana, completa y sirviéndose desde la riqueza que otorga la diferencia como complemento. Luchar entonces para que los derechos de hombres y mujeres sean iguales resulta de esta manera en ejercicio de conciencia colectiva, que nos permite entender el origen de la problemática, a corregir errores cometidos a repetición a través de la historia, reconocer nuestra biología en común y admitir la diferencia como un aspecto complementario, mas no una causal de agresión, ¿no? Ni de rechazo. Es así como cobra enorme validez la organización de todo movimiento social que busca derribar los esquemas de pensamiento limitantes, más es importante aclarar que lo valioso de estas iniciativas radica justamente en que su objetivo final sea el logro de una sociedad realmente igualitaria, donde la defensa de los derechos sea un escenario de construcción y no una competencia indefinida. En este contexto, ningún ser humano debería ser violentado, ni humillado, ni discriminado o subestimado. Mujeres y hombres deben merecer ser reconocidos como seres capaces, útiles y necesarios, remunerados de la misma manera, sin ninguna otra brecha económica, más que aquella que corresponde al ejercicio de sus funciones como seres humanos y no por el señalamiento social de pertenecer a un género específico. Estamos hablando de perspectiva de género, la cual pretende analizar cómo se crean los sistemas sociales en el punto de vista de género, sexo y orientación sexual. Perspectiva de género que pretende analizar cómo la sociedad entiende que debe comportarse los hombres y las mujeres, y la cual tiene como base, como objetivo fundamental, lograr la equidad, lograr la igualdad de género. Porque si miramos el panorama mundial, no es muy alentador, y sobre todo en los países latinos y del Caribe. A pesar de que se han librado diversas luchas, se han creado diversas instituciones y se han establecido diferentes leyes
para defender los derechos de las mujeres todavía no es suficiente y se mira violencia en contra de la mujer, se mira discriminación de diferentes tipos y eso debe erradicarse. Y para eso la educación juega un papel fundamental. Entonces se debe transformar el sistema educativo y trabajar la perspectiva de género en los diferentes niveles. Desde el nivel más bajo como es el preescolar, básica primaria, básica secundaria y en las diferentes carreras universitarias. Y la más importante, en la carrera docente, en la formación docente. Allí se debe establecer la perspectiva de género como un área fundamental, la cual se debe trabajar de manera transversal con las otras áreas del conocimiento, porque se debe crear estructuras mentales en los docentes que tengan esa capacidad, esa visión de mirar el género en igualdad de condiciones y puedan impartir y formar a sus estudiantes de la misma manera. Además, tengan la capacidad de orientar a las familias y a la sociedad en general a que miremos al género, a los seres humanos en igualdad de condiciones. Porque como dice Fernando Savater, la igualdad permite la libertad. La igualdad es la que nos da la emancipación. A eso es lo que debe apostarle la educación.